Muy bien. Primeramente, buenas tardes con todos los presentes. Como bien ha presentado Rafaela y Mónica, mi nombre es Rubén Cosi. Trabajo en el sitio agroindustrial ICA, que pertenece al ITP, Instituto Tecnológico de la Producción. Bien, en esta oportunidad se va a brindar el curso denominado Alteración de los alimentos por causa biológica, básicamente. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con este curso taller. ¿Ya? Básicamente, como bien se ha dicho, viene a ser lo que es bajo el tema de alteración de alimentos, ¿no? ¿Qué es un alimento alterado, básicamente, ¿no? Creo que vamos a partir de ahí y podemos decir de que un alimento alterado es, digamos, cuando el alimento ha sufrido de alguna forma algún tipo de modificación o, digamos, un cambio en sus características organolépticas, en sus características de valor nutricional o en su composición, ¿no? Entonces, cuando ha sufrido, digamos, esos cambios, esas modificaciones, lo podemos llamar un alimento, digamos, alterado, ¿no? Entonces, y existen, digamos, varios tipos, en realidad, de acuerdo a la bibliografía, los autores lo han clasificado en este caso en dos tipos de alteraciones de alimentos, que viene a ser, por un lado, lo llaman deterioro y por otro lado es la contaminación, ¿no? Cuando hablamos de deterioro es básicamente, se está eh, se está hablando, digamos, de la parte de la composición, cuando ha habido una, digamos, una descomposición, se podría decir. Y cuando hablamos de una contaminación, estamos hablando de una alteración nociva, digamos, ¿de quién? Estamos hablando de los alimentos. ¿Ya? Entonces, estamos diferenciando lo que es un deterioro de un alimento y una contaminación de un alimento. ¿Ya? Vamos a hablar lo que son de contaminación de los alimentos, básicamente, de la contaminación. ¿Ya? En cuanto a la contaminación, se puede decir de que es, digamos, la presencia, digamos, de cualquier material que no sea propia del alimento en el alimento, dentro de la composición propia del alimento, y que esa presencia de ese material anormal realmente provoque un daño a la salud del consumidor. Cuando provoca un daño a la salud del consumidor, estamos hablando de una contaminación de alimentos. ¿Y cuántos tipos de contaminación de alimentos existen? En realidad eso lo hemos clasificado en tres tipos de contaminación de los alimentos. Una contaminación de ellas es una contaminación física, la otra es una contaminación química y una contaminación biológica. Cuando hablamos de una contaminación física, básicamente, se refiere, digamos, a la presencia de cuerpos extraños. ¿Ya? ¿Dentro de qué? Dentro del alimento. Esos cuerpos extraños puede ser vidrio, metal o cualquier otro compuesto, ¿no? Puede ser astillas, heces de roedores, entre otros, ¿no? Cuando encontramos esos, digamos, esa parte física, estamos llamando que es, digamos, una contaminación física. Y una contaminación química es básicamente cuando existe, digamos, la presencia de sustancias químicas, ¿no? Que puede ser básicamente de la parte ambiental o de la parte, digamos, de la cosecha de la agricultura, que después de, digamos, de una, donde se ha podido aplicar, digamos, ciertos sustancias químicas para el control de plagas, por ejemplo, ¿ya? Y el alimento, bueno, por las dosis que se da, por el tiempo de cosecha y todo eso, puede ocurrir, digamos, este tipo de contaminación, ¿no? O de repente, por descuido también digamos, en este caso de los productores, en las cuales puede haber ese cruce de contaminación, digamos, con los fertilizantes, los plaguicidas, ¿no? Pero también puede haber una contaminación química, digamos, cuando se da digamos, en los veterinarios, ¿no? Cuando digamos, se tiene en este caso, por decir, de la leche de las vacas, se lo aplica, digamos, una sustancia para una enfermedad específica de la vaca y luego esa leche se lo consume, entonces viene y se arrastra, digamos,
algunos tipos de compuestos químicos, ¿no? Por eso es recomendable, digamos que cuando se está en estos tratamientos, digamos, ese tipo de producto, es decir, la leche o la carne, no se debe consumir, ¿no? Básicamente eso es lo que se llama una contaminación por presencia de químicos en este caso, ¿no? Luego tenemos la otra parte que viene a ser la contaminación biológica, ¿ya? En cuanto a la contaminación biológica, que es un poquito más, que se va a profundizar en este taller, podemos decir de que es la presencia de, digamos, ¿por qué se da esta contaminación biológica? Se da básicamente por la presencia de bacterias, por la presencia de los virus, de hongos, de parásitos, ¿no? Por esa presencia. Y estos, digamos, organismos van a generar o van a, digamos, emitir algún tipo de toxinas, ¿no? Y esas toxinas también, digamos, nos lleva a este tipo de contaminación, ¿cierto? En los alimentos, básicamente. Bien, y las fuentes de contaminación, hemos hablado, si bien es cierto, hemos hablado de la contaminación, digamos, por qué se da por la presencia de microorganismos que vienen a ser bacterias, virus, hongos y parásitos. Aquí estamos viendo cuáles son esas fuentes de contaminación, de dónde viene, ¿no? Entonces tenemos una contaminación inicial lo llamamos. ¿Por qué? Porque viene, digamos, a partir de diferentes factores, ¿no? En este caso, digamos, en la parte 1 aquí, es una contaminación a partir de los vegetales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí vamos a decir que va a depender primeramente de las características del vegetal y del medio, cómo está, ¿no? ¿Ya? Entonces puede ser de que la contaminación sea por por la misma, digamos, fruta o vegetales que se tiene, ¿no? Y que de repente ha podido ser digamos, de alguna forma expuesta o has tenido ese contacto con otros tipos digamos, de medio o compuestos, ¿no? Entonces, ahí ya viene el alimento, digamos, en este caso, contaminado, ¿no? En este caso, presentamos aquí, en cuanto a las frutas, verduras y hortalizas, con qué, digamos, generalmente, con qué microorganismos podrían estar presentes en este tipo digamos, de alimentos, ¿no? Por decir, en las frutas, verduras y hortalizas están las pseudomonas, los micrococcus, coliformes, ¿no? Entre otros, ¿no? Y en cuanto a los cereales y derivados, ¿qué microorganismos podrían estar presentes ahí? Podrían estar presentes los bacillus, los acrobacterius, los flavobacterius, la sarcina, ¿no? Entre otros, el penicillium, aspergillus, ¿no? Como tipo de hongos, ¿no? O levaduras. Luego tenemos una contaminación a partir de los animales. En este caso se refiere básicamente, digamos, digamos, de origen animal, por decir en la carne o en los huevos, ¿no? En la carne, básicamente, puede ser por una parte endógena o exógena, ¿no? Se puede decir, digamos, cuando, justo acá ven en las diapositivas, puede ser de que sea de la misma flora gastrointestinal. ¿Por qué? Porque no se ha llevado a cabo un buen manejo, digamos, del trabajo, digamos, en el proceso del beneficio del animal, ¿no? Entonces, cuando no se lleva, digamos, correctamente, es posible que se pueda contaminar, ¿no? Entonces, ese es un tipo de contaminación que se puede dar. Pero también puede ser por otros tipos de contaminación, que viene a ser por el mismo pelo, por el pie, por la piel, por las pezuñas, ¿no? Del animal, y que no, digamos, no ha sido de alguna forma tratada previamente al beneficio, ¿no? Básicamente por eso, ¿no? En este tipo de contaminación, digamos, ¿qué microorganismos están generalmente presentes? ¿No? No digamos de que son los únicos, porque puede haber otros, ¿ya? Pero generalmente en estos tipos de alimentos de origen animal están las salmonelas, ¿no? Y los coliformes, los Streptococcus bacillus, los Streptococcus faecalis, ¿no? Entonces, entre ellos, esos son los microorganismos que generalmente están presentes, digamos, en este tipo de alimentos, que vienen a ser las carnes, ¿ya? Luego tenemos una contaminación a partir de la materia cloacal, ¿ya? En este caso, básicamente, ¿a qué se refiere? Se refiere, digamos, cuando se han hecho algún tipo de riego, por decir, con aguas
que provienen, o aguas hervidas, ¿no? O agua con presencia de materia cloacal, y que no se ha tratado, no se ha hecho ningún tratamiento y se lo riega, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Las plantas van a tener, digamos, la presencia de todos de esa carga microbiana. Entonces, imaginémonos que estemos sembrando lechuga y luego regamos con ese tipo de agua y se lo saca y se empieza a vender. Entonces, esa lechuga ya va a tener, digamos, esa presencia de microorganismos, esa carga, ¿no? Y eso nos lleva a una carga ya inicial de microorganismos que viene a ser una contaminación inicial del alimento en este caso, ¿no? ¿Y qué nos va a causar básicamente? Va a causar enfermedades gastrointestinales en este caso, ¿ya? Son microorganismos que nos van a causar eso, ¿ya? Luego tenemos una contaminación a partir del suelo, es decir, si estamos cerca a un lugar que tiene, digamos, ciertos componentes como algún tipo de basura, algún tipo de componentes con alta carga microbiana y está cerca ahí, está nuestro terreno en la cual estamos produciendo algún tipo de alimentos, puede ser contaminado, ¿no? Entonces acá dice que el polvo arrastra digamos, esos tipos digamos, de microorganismos que puede ser por el agua, por el aire, y que llega hacia quién, hacia los alimentos, ¿no? Es una contaminación, digamos, a partir del suelo, ¿no? ¿Y cuáles son esos microorganismos básicamente que están presentes ahí? Básicamente están presentes los bacillus, los clostridium, un Aerobacter, la Escherichia coli, Streptococcus, entre otros, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los microorganismos que están presentes digamos, en el suelo, ¿no? Y a partir del suelo se puede contaminar al alimento, ¿no? A partir del agua, también, ¿no? En este caso, si el agua por más pasa por el centro de una ciudad, muchas veces, especialmente en las ciudades, los canales de regadío pasan o atraviesan cierta parte de la ciudad. Entonces, si ahí hay, digamos, botan algún tipo de basuras, el mismo polvo de la ciudad, el aire que viene, ¿no? Arrastra todo eso y contamina al agua, y el agua llega, digamos, digamos, hacia las plantas, y aquí viene, digamos, ese tipo de contaminación, ¿no? Una contaminación inicial. ¿A quién? A cualquier tipo de sembrío, ¿no? Entonces, eso también, digamos, se contempla en este caso, ¿no? O sea, contaminación a partir del agua. Luego también tenemos acá otro tipo de fuente de contaminación que viene es una contaminación que lo llamamos una contaminación cruzada. Básicamente es cuando estamos en un proceso ya digamos, de elaboración, proceso de fabricación de algún tipo de alimento, ¿ya? O de repente un alimento que ya está cocido o higienizado, ha sufrido un tipo de contaminación cruzada por la presencia básicamente de ¿qué? De algún otro tipo de alimentos crudos, o los utensilios que de repente no han sido bien, no han sido bien tratados o no han sido bien limpiados, ¿no? Y las superficies contaminadas mismos, donde se trabaja, ¿no? De repente no ha sido la limpieza correcta, ¿no? No se utiliza un desinfectante. Entonces, y en esos momentos, digamos, puede ocurrir lo que se llama una contaminación cruzada, ¿no? De los alimentos, ¿no? Básicamente ahí. Luego tenemos lo que se llama, bueno, dentro de la contaminación cruzada, se puede dar por otras razones, por otras causas también, ¿no? No solamente es por la presencia de utensilios o la mesa, ¿no? Que puede estar contaminada y puede contaminar al alimento, sino también por la presencia, digamos, a través del aire, por la presencia como ven acá, de otros animales, ¿no? Puede ser algún tipo de cucarachas, ¿no? Entre otros, ¿no? Y estos de acá puede arrastrar, digamos, una carga microbiana que pueda llegar hacia el alimento, ¿no? Siempre y cuando sea, digamos, en las últimas etapas, ¿no? Especialmente, porque si ya estamos elaborando y hay presencia de estos animales, lógicamente que va, digamos, va a contaminar, ¿no? Por eso, digamos, en una planta
de procesamiento, generalmente se tiene mucho cuidado con lo que es la ventilación, ¿no? El aire. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado en esa parte, ¿no? Luego también tenemos lo que es la contaminación a partir de plagas, ¿no? La presencia ya sea de roedores o aves silvestres, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, por esa presencia se transmite también este tipo de contaminación cruzada. ¿A quién? Hacia los alimentos, ¿no? La otra parte es el mismo ser humano, la persona, el operario, son también, digamos, una fuente de contaminación. Digamos que estamos en una planta de procesamiento y si no tenemos el adecuado uso higiénico digamos, de nosotros durante el procesamiento, lo que posiblemente vamos a causar es una contaminación cruzada, especialmente si una persona está, digamos, con ciertos malestares, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad o que tenga algún tipo de infecciones, ¿no? Especialmente gastrointestinales, ¿no? Entonces, nosotros mismos podríamos hacer ese tipo de contaminación que viene a ser una contaminación cruzada, ¿no? Y básicamente acá, aquí hay un dato un poco, digamos, que se ha buscado en la bibliografía, donde la piel representa, digamos, de 10 a las 10 bacterias, ¿no? Y generalmente, por más que nos lavemos, nos dice que nunca queda libre de microorganismos, ¿no? Siempre hay una cierta carga microbiana, ¿no? Entonces, por eso generalmente se utiliza, bueno, siempre se debe utilizar, digamos, algún tipo en este caso, de producciones industriales, incluso en nuestra casa hay que lavarnos bien y utilizar algún tipo de guantes, ¿no? Ya. Aquí este cuadro bueno, se presenta las fuentes de contaminación de acuerdo a un grupo de bacterias y dónde están ubicadas esas bacterias, ¿no? ¿Cuál es el sitio de adhesión de estas bacterias? ¿Ya? Y cuál es ese enlace de adhesión que ocurre, ¿no? Básicamente, por ejemplo, tenemos el Streptococcus pyogenesis, el sitio de adhesión, básicamente de esta bacteria, se encuentra en el epitelio de la faringe. ¿Y cuál es el enlace de adhesión bacteriana? La proteína F, ¿no? Entonces, ¿dónde lo encontramos esto? Digamos, en el sistema de adhesión, digamos, ¿dónde está? En el epitelio, ¿cierto? Y así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la otra bacteria que viene a ser el Streptococcus mutans, ¿dónde se encuentra? En mayor cantidad, se encuentra en la placa dentaria, ¿no? No digamos de que solamente se encuentra en ese lugar, no, pues lo que estoy diciendo es de que en mayor cantidad están presentes y puede estar en otro lugar, sí, por supuesto, ¿ya? ¿Y cuál es aquí, en este caso del Streptococcus mutans, cuál es su enlace de adhesión? Es la glucólisis transferasa, ¿no? Entonces, mediante, digamos, este tipo de enlaces, la bacteria se adhiere, digamos, en este caso, el Streptococcus se adhiere hacia la placa dentaria, ¿no? Y así, digamos, tenemos en el epitelio de la lengua, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Streptococcus salivarius. En la mucosa epitelial tenemos el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, en la mucosa epitelial también tenemos el Streptococcus aureus, ¿no? Y así, tenemos por ejemplo, la enterotoxina, digamos, de la presencia del E. coli, está básicamente en el intestino, ¿no? En el intestino, en la uretra o en el tracto urinario. En esa parte se encuentran, ¿no? Las E. colis, ¿no? Todo ese grupo de E. colis. Mayormente en el intestino, ¿no? Ahí es donde encontramos esta presencia del E. colis, ¿ya? Y también tenemos el Vibrio cholerae, que también está digamos, en la parte intestinal, básicamente, ¿ya? Dentro de este grupo también tenemos una contaminación cruzada, se podría decir, la presencia de biofilms, ¿ya? ¿A qué se refiere los biofilms? Los biofilms son, digamos, colonias que se han adherido a una superficie, que puede ser, digamos, un equipo. Imaginémonos que estamos procesando carne y que
tenemos una moledora y no se ha hecho la debida desinfección y lavado adecuado, y poco a poco en el tiempo se ha ido, digamos, formando biofilms. Esos biofilms, si yo sigo procesando, va a generar, va a arrastrar, va a salir lo que se llama, digamos, esas colonias de microorganismos, ¿ya? Y generalmente en los biofilms, ¿qué están presentes? Hay E. coli, hay pseudomonas, ¿no? Listerias, y, en fin, ¿no? Y realmente estos de acá, digamos, estos biofilms son muy resistentes a los biocidas, a la limpieza. Es como, digamos, la capa dentaria, ¿no? Empiezan a sobreponerse una tras otra, ¿no? Entonces, por eso es muy importantísimo, digamos, dentro de la industria alimentaria, es muy importantísimo todo lo que es la higiene, la desinfección de los equipos apenas se termine, digamos, los procesos, ¿no? Entonces es de inmediato, no se debe dejar de un día para el otro o hacerlo en lo mismo, o hacerlo a la forma apresurada, rápida. ¿Por qué? Porque se va a formar digamos, estos biofilms, y que a la larga nos va a traer muchas consecuencias, básicamente. ¿Ya? Bien, ¿y qué consecuencias nos va a traer estas contaminaciones, básicamente? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué, no? ¿Qué nos va a suceder? Lo que va a suceder en nosotros va a ser lo que son las infecciones o las toxinfecciones, ¿no? Las infecciones básicamente son la ingesta de alimentos conteniendo con los mismos microorganismos, ¿no? O sea, nos estamos ingiriendo, ¿a quién? Ya sea las bacterias, virus, hongos, ¿no? Es una infección, ¿no? Y en este caso, digamos, hay un grupo, ¿no? En este caso están, ¿quién? La salmonella, el vibrio, las listerias, ¿no? Los enterococcus, todos ellos nos van a causar, ¿qué nos van a causar? Nos van a causar infecciones, ¿no? Y luego tenemos también las intoxicaciones. En este caso, básicamente es por la ingesta de ¿qué? De una toxina. De la toxina de la bacteria o de un moho presentes en los alimentos, ¿no? No solamente es ya, digamos, el microorganismo como microorganismo, sino lo que ellos han generado, ¿no? Es decir, las toxinas, ¿ya? En este caso, son por la presencia del Vibrio cholerae, el E. coli, los Clostridiums, el Perfinge, el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus, ¿no? Ellos van a generar toxinas, y esas toxinas, si nosotros ingerimos, nos van a causar lo que se llama unas intoxicaciones, ¿no? Básicamente. Entonces, podemos decir de que aquí la parte importante para evitar una de las cosas son desde la parte, se puede decir, desde la obtención de la materia prima hasta lo finalizado de un proceso de, digamos, de elaboración de un alimento, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta toda esa etapa, ¿no? Desde cómo desde de dónde está viniendo, cuál es el lugar de donde viene mi alimento, cómo lo han regado, cómo lo han trasladado, ¿no? Todo eso, ¿no? Y cómo, digamos, una vez estado ya en la planta, cómo están mis equipos, si están, digamos, limpios, los utensilios, hay que ver si existe la ventilación correcta, ¿no? El personal está limpio, tiene la indumentaria adecuada. Con todo eso podríamos evitar, y se evita realmente, digamos, todas estas complicaciones que vienen a ser las infecciones o las intoxicaciones, ¿no? Y que esto realmente muchas veces trae pérdidas no es que muchas veces, realmente trae pérdidas a las industrias de alimentos, ¿no? No solamente es económico, sino también legales, ¿no? Luego hablamos en este otro punto, vamos a hablar lo que se llama el deterioro de los alimentos, ¿ya? En cuanto al deterioro de alimentos, podemos decir que es una alteración, en este caso negativa del alimento, que va a afectar, básicamente va a afectar la apariencia, el valor nutricional, el estado higiénico y básicamente las características organolépticas de quién, del alimento, ¿no? Entonces, ese es básicamente digamos, un concepto general de lo que es un deterioro, ¿no? Digamos.
Y las principales causas de deterioro, ¿cuáles son? ¿No? Se ha agrupado acá en tres causas grandes, básicamente. Una causa de ellos es el deterioro microbiológico a partir de la carga microbiana. El otro tipo es un deterioro físico y el otro deterioro es un deterioro químico. En cuanto al deterioro microbiológico, lo que va a causar, digamos, ¿qué va a causar? Es un cambio de color, cambio de olor, cambio de textura, ¿ya? Y que se puede manifestar, digamos, en cualquier etapa de la cadena alimentaria, ¿ya? Ahora, en cuanto al deterioro físico, básicamente, estamos hablando tanto de la, digamos, forma general de la presencia de la humedad, ¿ya? Que un alimento pueda ganar o pueda perder humedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos una galleta, ¿ya? Tiene cierta, digamos, crocantez, ¿ya? Entonces, si la galleta ganase humedad, ya es un deterioro físico, pero es necesariamente que haya, que sea un deterioro microbiológico, no todavía, ¿no? Puede ser la primera etapa, pero también puede complementarse, ¿no? Puede suceder después del deterioro físico, puede ocurrir lo que es el deterioro microbiológico, ¿no? Y así, también la otra parte, por efectos de la temperatura, también puede causarse un deterioro físico, por supuesto, ¿no? Por los golpes o un abombamiento, ¿no? Los golpes por decir, de una manzana, ¿no? Entonces, ¿qué se ha causado? Un deterioro, ¿no? La presencia de insectos, parásitos y roedores también digamos, se considera un deterioro físico, ¿no? La presencia de esos, digamos, en este caso animales, ¿no? Dentro, digamos, en el alimento, ¿no? No necesariamente, digamos, en el alimento ya listo para consumir, sino también, digamos, en los hilos, ¿no? Donde, en grandes hilos donde se puede almacenar cantidad de maíz, algún tipo de granos, ¿no? Entre otras cosas. Luego también tenemos el deterioro químico. En este caso, básicamente está relacionado a todo lo que son las reacciones enzimáticas, que puede ser oxidaciones de grasas, proteínas, el pardeamiento no enzimático, todo eso se compone lo que se llama el deterioro químico, ¿no? Entonces, resumiendo esto, las causas de deterioro son el microbiológico, físico y químico, ¿no? Cada uno con sus características especiales. Pero puede suceder las tres juntas, por supuesto, ¿no? Puede ser individuales también, ¿no? Bien, en cuanto al deterioro microbiológico en alimentos, básicamente, estamos hablando de lo que son, cuando conlleva, digamos, a la formación de algunos metabolitos que están presentes y que estos metabolitos nos van a conferir ciertas características, como por ejemplo, sabores desagradables, ¿ya? Como por presencia de los sulfatos, alcoholes, perdón, aldehídos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos digamos, cuando hay reacciones con los carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar? Por un metabolismo de los monosacáridos y en unas condiciones de anaerobiosis, va a generar un producto intermedio. Ese producto intermedio es el ácido pirúvico, ¿no? Y va a depender, digamos, de las condiciones, ya sean nutricionales, ambientales, que ese ácido pirúvico se transforma o se convierta en otro tipo de compuesto, que puede ser, por ejemplo, ácido láctico, el etanol, el ácido acético, ¿no? Dependiendo de eso. Entonces, y eso, de alguna forma, se considera también, digamos, un deterioro microbiológico cuando, digamos, mi objetivo del alimento no es lo que yo, digamos, estoy perfilando, estoy esperando, ¿no? Luego también cuando hablamos de este tipo de deterioro microbiológico, en este caso en las proteínas, básicamente se da cuando hay una descarboxilación de los aminoácidos, ¿no? Por los microorganismos, básicamente. Y esta descarboxilación de composición, digamos, separación, va a resultar en la formación, igual no, como anteriormente se ha dicho, la descomposición de quién, perdón, en la formación de qué, de compuestos tanto que va a afectar, que va a cambiar en el olor, ¿ya? Y que generalmente se va a sentir con un olor desagradable, ¿no? ¿Ya? Por la presencia de ¿qué? De las aminas.
este caso, básicamente es de las histaminas y de las tiraminas. Y lo llamamos en forma general la putrefacción. ¿Y dónde generalmente, a ver, ocurre esto, digamos, con mayor frecuencia, se podría decir? ¿En qué tipos de alimentos? Cuando hablamos de las proteínas, este tipo, ¿no? ¿Será en una fruta? ¿Será una carne? Generalmente lo podemos visualizar o encontrar, digamos, en las carnes, ¿no? Es con mayor frecuencia. ¿Por qué? Por las proteínas que se tienen, ¿no? Y también el otro tipo de alteraciones es lo que se refiere a los lípidos, ¿no? En este caso también por digamos, digamos, se va a hacer una descomposición de los lípidos y se va a obtener los ácidos grasos y estos van a transformarse ya sea en olores diferentes o un tipo de rancidez, ¿no? Y a eso nos lleva a un deterioro microbiológico. ¿Quién ha actuado acá? El microorganismo. ¿Y dónde ha actuado? Ha actuado, digamos, en algunos tipos de, digamos, de estos componentes principales de los alimentos, ¿no? Y esos componentes, básicamente, al ser desdoblados, ¿no? Ya sea en sus diferentes etapas, como consecuencia tenemos, digamos, ciertos otros tipos de componentes que nos llevan a obtener características características no deseadas en el alimento, como olores, sabores, colores, ¿no? Entre otros, básicamente. ¿Ya? Factores que afectan la velocidad de las alteraciones microbiológicas en los alimentos. ¿Cuáles son esos factores que afectan la velocidad de los alimentos? Dentro de los factores que afectan la velocidad de la alteración microbiológica, digamos, encontramos dos grupos básicamente, ¿no? Unos factores intrínsecos y unos factores extrínsecos. Los factores intrínsecos se refiere digamos, a las características del alimento en sí. Y los extrínsecos, los que están asociados al medio ambiente, ¿no? La parte externa, básicamente. Dentro de los factores intrínsecos están la composición química, ¿cierto? Podríamos decir que todos los microorganismos necesitan de ciertos componentes para que puedan sobrevivir y multiplicarse, ¿no? Por decir, necesitan de carbohidratos, ¿ya? Y generalmente ellos utilizan azúcares simples, necesitan de una fuente de nitrógeno, ¿no? ¿Dónde los encontramos este nitrógeno? En los aminoácidos, los péptidos, en las proteínas, ¿no? Y también parte de lo que se llaman los lípidos, ¿no? Esto es un poco menos, digamos, menos usado por los microorganismos, pero en mayor cantidad son, digamos, los carbohidratos y en este caso, las proteínas en forma general, ¿no? Y también requiere de ¿qué? Requiere de otras cosas, ¿no? Requiere la presencia de agua, requiere la presencia de sales minerales, de vitaminas, ¿no? Y eventualmente el oxígeno, ¿no? Algunos microorganismos necesitan oxígeno y otros no lo necesitan, ¿no? Entonces, eso se refiere, digamos, a la composición química. Si tiene las condiciones adecuadas, tiene el nitrógeno, tiene el carbohidrato, todo eso, el microorganismo se va, digamos, a desarrollar, ¿no? Luego tenemos también el potencial de hidrogeniones, lo que conocemos básicamente como el pH, ¿no? Ya, aquí tenemos que a cierto pH, a cierto valor de pH, se van a desarrollar ciertos tipos de bacterias, ¿ya? Esto en el alimento. Por decir, por ejemplo, si tenemos un alimento ácido y un alimento, digamos, un poco básico, como las carnes, en comparación de un jugo, digamos, entonces tenemos ahí diferentes, digamos, pHs de los alimentos. Y porque son diferentes, digamos, pHs de los alimentos, los microorganismos van a actuar en forma diferente y también cada uno de ellos va a ser la presencia de un microorganismo diferente, ¿ya? Tenemos desde los llamados acidófilos hasta los llamados alcalófilos, ¿no? Pasando por los neutrófilos, ¿no? Generalmente el mayor grupo digamos, de microorganismos y donde se desarrollan con mayor facilidad es en la parte
desde 5, de un pH de 5 a un pH de 8. En ese pH es donde se desarrollan en mayor cantidad, digamos, los microorganismos, ¿no? Pero no podemos decir que solamente eso, sino también en esos extremos que vienen a ser 2 o hasta 11, ¿no? Básicamente. Aquí en el cuadro de la derecha, básicamente tenemos ahí los microorganismos y un rango en la cual ellos pueden desarrollarse. Por ejemplo, tenemos la bacteria gram negativa, ¿ya? Y ahí está la Escherichia coli, que se desarrolla entre un pH mínimo que viene a ser 4.4 hasta 9.2. Ese es su pH en la cual este microorganismo puede desarrollarse, ¿ya? ¿Y qué pasa si está más? Las posibilidades son menos, ¿no? No podría desarrollarse. Y la mayor, digamos, el punto medio sería un pH aproximadamente de 6 a 6,5 a 7, es donde se desarrollaría con mayor facilidad. Tendría las mejores, digamos, oportunidades para su desarrollo. Hablando de pH, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos las bacterias gram positivas, que viene a ser dentro de ellos el Bacillus cereus, el Subtilis, el Clostridium botulinum, ¿no? Los Streptococcus, todos ellos, digamos, son están dentro del grupo de las llamadas bacterias gram positivas, ¿no? Y ahí, como ven, son rangos diferentes también para cada uno de ellos, ¿no? Rangos de pH donde ellos se desarrollan, ¿no? Están generalmente entre 4 a 5, como ven, mira, de 4, el más bajo ahí está el Lactobacillus, que está entre 3.8 y 7.2, ¿no? Pero hay otros que sobrepasan esto hasta 10, ¿no? Luego tenemos, aparte de las bacterias, tenemos lo que son las levaduras. Las levaduras, como por decir la cándida, la jansenula, la saccharomyces, ¿no? Entre otras, su rango de donde se desarrolla en cuanto a pH es un poco más amplio. Estamos hablando de 2.3, de 2.1 hasta 8, hasta 9 de pH. Ese es el rango en que se desarrolla una levadura, ¿no? Los hongos tienen aún más, digamos, la oportunidad en cuanto a pH a desarrollarse. Estamos hablando desde un pH desde 1.6 aproximadamente, de 1.6 hasta 1.8 hasta 11, ¿no? Dentro de eso está, digamos, acá como el Aspergillus, ¿no? Entre otros, el penicilio, ¿no? Tenemos para que se desarrollen en este rango de pH. Entonces, si nosotros vemos en forma general, las bacterias son, digamos, en cuanto a pH, tienen un rango mucho menor a partir de 4.8, 4 y tantos, hasta 9, ¿ya? Todas las bacterias. Luego las levaduras tienen un rango un poquito más grande, desde 2 hasta 8, 9, y los hongos son los que se desarrollan, digamos, a una mucho más, digamos, mucho más rango de pH en la cual ellos pueden desarrollarse o sobrevivir. Este de acá nos representa básicamente, en la anterior diapositiva hemos visto lo que es el grupo, digamos, de bacterias o microorganismos y a qué pH ellos se desarrollan, ¿no? ¿Entre qué rango se desarrollan? Estamos hablando microorganismo versus el pH adecuado donde ellos se desarrollan. Aquí estamos viendo el alimento a qué pH se encuentra. Entonces, si yo conozco el alimento a qué pH está, digamos, qué pH tiene el alimento y qué pH tienen los microorganismos, puedo determinar ya, digamos, quién podría estar presente en cada uno de estos grupos de alimentos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en las carnes, la carne de res, tiene un pH de 5.1 a 5.6, ¿no? Ese es su pH de la carne, ¿no? Igual del pollo tiene entre 6.2 a 6.4, ¿ya? Entre los productos lácteos tenemos la leche está entre 6.3 a 6.5. El queso entre 4.9 y 5.9, ¿no? Las frutas generalmente son un poquito más, más ácidas, ¿ya? Entonces tenemos acá, por ejemplo, la manzana está entre 2.9 a 3.3. Las naranjas entre 3.6 a 4,
4.3, en fin, ¿no? Te va a depender también de las variedades, ¿no? Variedades, estado de madurez y todo lo demás, ¿no? Las verduras se encuentran, el maíz tierno, por ejemplo, se encuentra un pH de 7, de 7.3, las espinacas entre 5.5, 5.6, están entre ese pH, y las leguminosas, como por ejemplo los frijoles, está entre 5.4 y 6.5, ¿no? Entonces, esos son los rangos en los cuales cada uno de estos alimentos se encuentra, ¿no? El otro factor que determina, digamos, el desarrollo, la velocidad, digamos, de los microorganismos es el potencial redox. ¿Ya? En este caso, ¿cómo se define, digamos, el potencial redox? Se define como la capacidad de ciertos sustratos en ganar o perder electrones, ¿no? Si se pierde un electrón, decimos que se ha oxidado. Y si gana, decimos que se ha reducido o se reduce, ¿no? En este caso hay microorganismos, por ejemplo, los microorganismos aerobios requieren multiplicarse en presencia de oxígeno y un alto potencial redox. En este caso, el potencial redox está de 350 milivoltios a 500, ¿ya? ¿Y quiénes se pueden reproducir con este potencial redox, básicamente? ¿Cuáles son esos microorganismos? Básicamente son las pseudomonas, la moraxella, el acitobacter, ¿no? Entre otras, ¿no? Pero hay otros también que requieren valores negativos, valores bajos, ¿no? De potencial redox. En este caso viene a ser, por ejemplo, el Clostridium botulinum, ¿no? Ese no necesita un potencial redox elevado, ¿no? Para poderse, digamos, multiplicar. La otra condición, el otro factor importantísimo es la actividad de agua, ¿ya? La actividad de agua básicamente se describe o se conceptualiza como el grado de disponibilidad que tiene, digamos, que está presente de esa molécula, o sea, del agua, para actuar como solvente y participar básicamente en las reacciones químicas y bioquímicas de los microorganismos, ¿ya? Entonces, eso, digamos, es la actividad del agua. Para que se puedan, digamos, reproducir, se puedan multiplicar, los microorganismos necesitan realmente la presencia de agua, ¿no? Es indispensable, es indispensable, digamos, para su multiplicación, ¿ya? Tenemos en el cuadro de abajo, tenemos una, a ver, en la figura de abajo se observa, digamos, la velocidad de degradación relativa con respecto a la actividad del agua, ¿no? La actividad de agua va desde 0 a 1, ¿no? De 0 a 1, ¿no es cierto? De 0 a 1. Las bacterias generalmente se pueden desarrollar actividades de agua cercano a 1. Luego las levaduras tienen un rango un poco más bajo, ¿no? Luego los hongos, que tienen a partir de, digamos, de 6, de 7, ¿no? Entonces, a partir de 6 ya, digamos, para abajo, podríamos decir de que los microorganismos tienen pocas posibilidades de poder desarrollarse, ¿ya? Pero aparte del desarrollo de los microorganismos con respecto a la actividad de agua, también, digamos, hay otros tipos de reacciones, ¿no? La actividad enzimática, apareamiento no enzimático, ¿no? Oxidación de lípidos, todo eso también se relaciona a lo que se llama, digamos, actividad de agua y la degradación, ¿no? Degradación de los alimentos, básicamente. Al costado tenemos el cuadro en la cual nos representa la actividad de agua en la cual ellos se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, en los hongos tenemos el Aspergillus de 0.75, ¿no? 0.75 de actividad de agua para arriba se puede desarrollar, ¿no? Las levaduras, por ejemplo, la Saccharomyces, a partir de 0.8, ¿no? Y así, tenemos toda una lista de microorganismos en las cuales, digamos, requiere cierta actividad de agua para que pueda desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, en las bacterias tenemos
el Bacillus cereus, que tiene a partir de 0.95, ¿no? Como ven ahí, las bacterias están un poco más con una actividad de agua mayor, ¿no? Cercano a 1. Necesitan una mayor actividad de agua para que puedan desarrollarse, ¿ya? En cambio, las levaduras son un poco más, no necesitan mucho. Por ejemplo, en las harinas, ¿qué microorganismo generalmente podría desarrollarse? ¿No? Claramente se ve que pueden ser las levaduras o hongos, ¿no? La presencia de hongos, pero no tanto de bacterias, salvo que se pueda contaminar, ¿no? Que es diferente, pero que se desarrolle, ¿no? Digamos, en una harina es mucho más, se podría decir, mucho más, con mayor facilidad, con mayor oportunidad, se podría desarrollar estos dos tipos, ¿no? Tanto los hongos, las levaduras, que en lugar de las bacterias, básicamente, ¿no? Luego tenemos acá, en este cuadro tenemos lo que es la influencia de la actividad de agua en la flora microbiana de los alimentos, ¿ya? Tenemos acá, como alimento, por ejemplo, tenemos las carnes, pescados, verduras, leches, ¿no? Y la actividad de agua en las cuales se desarrollan es básicamente mayor a 0.98, ¿ya? Y en los productos lácteos, por decir, en la leche evaporada, en el pan, los embutidos, está de 0.98 a 0.93, ¿no? Entonces, en ese rango, digamos, de actividad de agua se encuentra, ¿ya? Acá decimos de que, digamos, por ejemplo, en la leche, en ese rango de actividad de agua, se multiplican quiénes se van a desarrollar, qué microorganismos se desarrollan o proliferan con mayor facilidad. Básicamente, se multiplican las enterobacterias, incluyendo la salmonela, digamos, la flora de alteración y con frecuencia la bacteria acidolácticas, ¿no? Entonces, justamente, digamos, todos estos datos nos sirven para poder nosotros hacer el tratamiento adecuado a los diferentes tipos de alimentos, ¿no? Ya sea una esterilización, una pasteurización, lo que sea, ¿no? Entonces, y también dependiendo digamos, del tipo de alimento, qué tipo de alimento, sabiendo nosotros el tipo de alimento y sabiendo la actividad de agua de los alimentos, podríamos decir quiénes están ahí. Sabiendo también el otro cuadro, sabiendo qué microorganismos se desarrollan a qué actividades de aguas, ¿no? Entonces, podríamos relacionar, digamos, el conocimiento en la que cada microorganismo se desarrolla a una determinada, digamos, un determinado valor de actividad de agua versus mi alimento a qué actividad de agua se encuentra, ¿no? Básicamente. Aquí nos está representando, en este cuadro, una relación entre la actividad de agua y la concentración de la sal, que viene a ser el cloruro de sodio, ¿no? Como porcentaje. Por decir, si yo voy incrementando, tengo digamos, un porcentaje de 0.9 de concentración de sal digamos, en mi alimento, en una base, entonces estoy diciendo de que si tengo eso, puedo relacionarlo con una actividad de agua que tiene aproximadamente de 0.995, ¿ya? Si tengo, digamos, 1.7, la actividad de agua es de 0.99, y así, ¿no? Mientras voy aumentando la concentración digamos, de sal, entonces la actividad de agua va disminuyendo ahí, ¿no? Hasta ahí hemos terminado lo que son los factores intrínsecos, ¿no? Ahora tenemos lo que se llaman los factores extrínsecos, ¿ya? O sea, los factores externos, ¿no? Los que rodean al alimento o a los procesos, ¿no? Y que van a permitir, de alguna forma, el desarrollo de los microorganismos, ¿ya? Y dentro de estos factores extrínsecos se encuentran lo que es la humedad relativa, se encuentra la temperatura, el oxígeno, el tipo de envase, las condiciones sanitarias del mismo proceso, ¿ya? En cuanto a la humedad relativa, podemos decir que en realidad tiene un efecto de supervivencia y crecimiento de microorganismos, ¿no?
esto viene en cierta forma relacionada a la humedad relativa viene relacionada, digamos, a la actividad de agua, ¿no? Entonces, hemos dicho de que a cierta actividad de agua se desarrollan, digamos, los microorganismos, ¿no? Cada una de ellas. En este caso, siempre vamos, digamos, con los productos secos, ¿ya? Que tienen una humedad menor, entonces, por lo tanto, su actividad de agua también es menor y digamos, la probabilidad de que se desarrollen los microorganismos son menores, ¿no? Básicamente eso. El otro factor es la temperatura, ¿ya? La temperatura es importante, digamos, para el desarrollo de los microorganismos, por supuesto, ¿no? Es un factor muy importante que tiene efectos en el crecimiento de los microorganismos, básicamente. Como ven aquí, digamos, en lo que es en el cuadro de la derecha, tenemos un grupo de microorganismos que se llaman, por ejemplo, los termófilos, los termótrofos, los mesófilos, los ciclótrofos, los cicrofilos, ¿no? Y cada uno de ellos está, digamos, o se desarrollan, digamos, a ciertas temperaturas, ciertos rangos de temperaturas. Tienen un mínimo y un máximo de temperatura y un óptimo, ¿no? Entonces, los termófilos, por ejemplo, están entre como una temperatura óptima de desarrollo, están entre 55 y 75 grados centígrados, ¿no? En ese rango son los donde se pueden desarrollar, ¿ya? Los mesófilos, por ejemplo, están entre 30 y 40 grados centígrados, ¿ya? Eso es básicamente, digamos, la relación entre el desarrollo del microorganismo versus temperaturas, ¿no? Como ven acá, los microorganismos se pueden desarrollar en realidad desde menos 5 grados centígrados hasta, digamos, como máximo puede ser hasta 90 grados centígrados, ¿no? Pero eso va a depender de los tipos de microorganismos que son, ¿no? Básicamente. ¿Ya? El otro factor importante es la presencia de oxígeno, ¿no? Pero para esto, como bien se sabe, hay grupos de microorganismos ya que se desarrollan ya sea por la presencia o ausencia de oxígeno, ¿no? Aquellos que necesitan oxígeno son los aerobios, ¿no? Y los que no necesitan son los anaerobios, ¿no? No necesitan. Acá dice que los aerobios tienen un requerimiento absoluto y obligado de oxígeno, ¿no? Si no tiene oxígeno, ese microorganismo va a, digamos, a morir, va a desaparecer, no va a, salvo que esté, digamos, en una forma esporulada, ¿no? No va a sobrevivir, básicamente. Y los anaerobios son lo contrario, ¿no? Ellos no necesitan el oxígeno, ¿no? Necesitan estar sin oxígeno para que se puedan, digamos, para que puedan proliferarse, sobrevivir o multiplicarse, básicamente. ¿Ya? Y dentro de ellos tenemos unos anaerobios estrictos, ¿no? ¿Ya? Que inhiben su crecimiento en presencia del oxígeno. Si hay oxígeno, pum, mueren, desaparecen, ¿no? Ya sí, entonces también tenemos el otro grupo de microorganismos que se llama los microaerófilos o los capnoicos, ¿no? Que tienen cierto, digamos, porcentajes de oxígeno o los capnoicos de CO2, ¿no? Entonces, en presencia de ese gas, ya se pueden desarrollar, básicamente. Entonces, hasta aquí tenemos, digamos, lo que es la presencia de oxígeno para el desarrollo de ¿quién? De los microorganismos, ¿no? Ya tenemos hasta ahí tenemos como digamos, condiciones o factores en las cuales los microorganismos se desarrollan, ¿no? Ya sean factores internos o intrínsecos o factores externos, ¿no? O extrínsecos, ¿no? Bajo esas condiciones se van a desarrollar los microorganismos, básicamente. Aquí tenemos ejemplos de deterioros de microorganismos en los alimentos, ¿ya? A ver. Por ejemplo, acá tenemos en los cereales y derivados, básicamente en el trigo, el maíz y otros cereales similares, ¿ya?
en realidad estos tienen una baja actividad de agua. Aquí se van a encontrar bacterias lácticas o coliformes, básicamente. Esos son los que podrían estar presentes en estos microorganismos, perdón, en estos alimentos, que viene a ser el maíz, el trigo, ¿no? Coliformes, ¿no? Los bacillus, los rhizopus, ¿no? Que podrían estar presentes. Así como en el pan, ¿no? Por ejemplo, parte digamos, del procesamiento de cereales, tenemos el pan, ¿no? El enmohecimiento del pan, por ejemplo, por la presencia de Rhizopus, del Penicillium, ¿no? Entre otros, ¿no? Las viscosidades excesivas en el pan, o que lo llamamos el pan filamentoso, es por la presencia de Bacillus subtilis, ¿no? Ingredientes contaminados con algún tipo de esporas, entre otros. Pero básicamente, digamos, estos son los microorganismos que están presentes en los cereales y sus derivados. Luego tenemos lo que se llama en las frutas. En las frutas se encuentra, digamos, una variedad de microorganismos. En este caso, cuando hay una, digamos, digamos, un efecto sobre las frutas, que puede ser, por ejemplo, la podredumbre blanda bacteriana, que se llama eso como podredumbre blanda. En este caso se refiere a un reblandecimiento en la composición de la pectina, ¿ya? Puede ser debido a la presencia por ejemplo, de erwinia, puede ser de pseudomonas, ¿no? Entre otros. Puede estar también la serratia, las escherichia, la salmonella, todos ellos pueden causar a lo que se llama en una fruta, o digamos, lo que se llama una podredumbre blanda bacteriana, ¿ya? Por ejemplo, en forma específica, en la soya generalmente se encuentra la Pseudomonas lysenia, ¿no? En el apio está la Pseudomonas cichori, ¿no? En los pepinos está igualito la Pseudomonas calimans, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en cada uno se encuentra un microorganismo con mayor probabilidad. No decimos de que solamente ese microorganismo se encuentra en ese alimento, no. Pero, digamos, con mayor probabilidad son esos los microorganismos que se encuentran, digamos, en estos tipos de alimentos, ¿no? Luego tenemos también lo que son el llamado podredumbre fúngica, ¿no? Fúngica gris, donde el micelo, en este caso, se va a tornar o se va a transformar, digamos, en un color pardo grisáceo, y luego se va a endurecer, ¿no? Algo durito. Entonces, a eso llamamos una podredumbre fúngica gris. ¿Y cuál es el microorganismo que causa esto? El Botrytis cinerea, ¿no? Ese es lo que va a causar. ¿Y cuál es digamos, el alimento o la fruta, en este caso, más atacada? Es la fresa, ¿no? La más atacada. Pero puede ser otros alimentos también, ¿no? Como por decir el espárrago, el ajo, la cebolla, la manzana, entre otros, ¿no? Pueden ser atacados por estos microorganismos y pueden sufrir lo que se llama la podredumbre fúngica gris. Luego tenemos acá la podredumbre blanda de Rhizopus, ¿no? En este caso se refiere, digamos, a la destrucción de las laminillas de pectina, ¿no? Y por la destrucción de esta pectina, hay un desprendimiento de jugo, ¿no? Como que empieza a llorar, ¿no? Y esto de acá es causada por ¿quién? Está causado por los Rhizopus nigricans, por ejemplo, o el Staphylococcus, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, los alimentos que pueden ser, digamos, más propensos a esta podredumbre blanda por la presencia de Rhizopus? Pueden ser las zanahorias, las papas, el col, ¿no? El nabo, ¿no? Entre otras, ¿no? Igualito la mayoría de frutas, ¿no? La ciruela, la manzana, la mora, entre otras, ¿no? Esto puede causar lo que se llama la podredumbre blanda por Rhizopus, ¿ya? Luego tenemos la podredumbre con mohos o mohos negros, ¿no? En este caso es la destrucción de las laminillas de pectina también. Igualito se va a desprender jugo celular. En este caso, quien ataca es el Aspergillus niger o el Aspergillus glaucus, ¿no? Y está, digamos, ¿cuáles son los alimentos que pueden sufrir esto? Generalmente son las uvas, las cerezas, melones, ciruelas, pasas, aguacates. ¿Ya? Luego tenemos lo que se llama la podredumbre mohosa o verde. En este caso, la alteración básicamente se debe a su nombre, al color verde que presentan las esporas, ¿no? Básicamente. Y es el microorganismo responsable de esta, digamos, de esta
digamos, de esta alteración, básicamente es, por ejemplo, tenemos acá el tricoderma, ¿no? O cladosporium, ¿no? Esos dos, digamos, microorganismos son los causantes de este tipo de podredumbre mohosa, donde se pone un color verde tipo lanilla, ¿no? Que se presenta y está presente, digamos, en las uvas, cerezas, ¿no? En algunas naranjas también, ¿no? A eso más o menos se refiere este acá. Luego, la otra, digamos, alteración es la podredumbre por Cryptospora. Es una alteración, digamos, de color, bueno, se ve de color verde, digamos, y que empieza a secarse en las partes de la planta, ¿ya? Y que el microorganismo que causa o ocasiona esto es básicamente la Cryptospora cactorum, ¿no? Básicamente. ¿Y dónde, digamos, y cuáles son esos alimentos en los cuales, digamos, estos alimentos atacan, digamos, a los espárragos, a las cebollas, a los ajos, manzanas, ¿no? A los melones, sandías, básicamente ahí. Luego tenemos la alternariosis, ¿no? En este caso, digamos, el microorganismo responsable es una alternaria, Citris, alternaria tenus, ¿no? El grupo de las alternarias, ¿no? Y básicamente, por eso se llama alternariosis, ¿no? Y básicamente, ¿en qué alimentos están? En las limas, limones, naranjas, todos esos. Digamos, cuando se pone ese colorcito verde, pardo oscuro, estamos hablando de la presencia de esta alternaria. ¿Ya? La podredumbre de Cladosporium, es la presencia del grupo de Cladosporium, ¿ya? Y también es digamos, se torna un color verde, digamos, en las frutas, ¿no? Ya sea en las cerezas, en los melones, en las ciruelas, ¿ya? Luego tenemos la podredumbre de Fusarium, ¿ya? Y en este caso tenemos, digamos, por ejemplo, en la palta, ¿no? La palta, el aguacate acá, el limón, las naranjas, todo eso. Ese es por la presencia de Fusarium. Acá se ha dado, digamos, el nombre de la alteración con respecto, digamos, al microorganismo que lo está causando, ¿no? Luego tenemos en las carnes, aves y pescados, en forma general acá se ha puesto, la presencia de bacterias, mohos y levaduras. Tenemos un montón de bacterias, dentro de ellas la Acinetobacter, las Ceromonas, entre otros las enterobacterias, los lactobacillus, los Streptococcus, ¿no? Todo ese grupo, ¿no? De las bacterias. Y los mohos, digamos, que se desarrollan en los tipos de carnes de aves, de pescados, mariscos, están, digamos, la alternaria, los aspergillus, los rhizopus, ¿no? Penicillium, entre otros. Y en cuanto a las levaduras, tenemos la levadura, la cándida, ¿no? La rótula, la turulopsis, ¿no? Las Saccharomyces, entre otras. Esos, digamos, son los grupos de microorganismos que se desarrollan, digamos, digamos, en este grupo de alimentos que vienen a ser las carnes, pescados y mariscos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos el crecimiento de Pseudomonas, ¿ya? Acrinobacter digamos, es favorecido por una alta humedad y temperatura de refrigeración, ¿ya? Entonces, imagínense una temperatura de refrigeración y mantiene una humedad alta, digamos, es un ambiente adecuado para que se pueda desarrollar este microorganismo que viene a ser las Pseudomonas, ¿ya? ¿Y qué va a causar acá? Va a causar lo que se llama oxidación de las grasas, básicamente, ¿ya? ¿Por qué? Por las bacterias lipolíticas. Luego tenemos acá la alteración de los huevos, básicamente, ¿no? Aquí, ¿ya? Las bacterias que logran, digamos, pasar, digamos, la capa superior primeramente y luego interior, van a causar el deterioro en este caso de los huevos. ¿Y cuáles son esas bacterias que van a pasar, que generalmente se encuentran ahí? Son las Pseudomonas, las Acinetobacter, el Proteus, la Escherichia coli, la Salmonella, ¿no? Entre otros, ¿no? Esos son el grupo de bacterias. Pero también puede pasar mohos, ¿no? Como el Penicillium, el Cladosporium, ¿no? Y otros microorganismos más. ¿Y qué va a causar acá? Estos microorganismos, ¿qué nos van a causar? Lo que se llama huevos verdes o alteraciones incoloras del
de los huevos, en realidad, ¿no? Los huevos verdes son causadas por las pseudomonas, ¿ya? Y que esto, miren, con este dato crece a 0 grados centígrados, ¿no? Estamos diciendo que crece a 0 grados centígrados, ¿no? Por la presencia de estas pseudomonas. Luego tenemos la alteración de las leches y productos lácteos. En este caso, en la leche cruda, por ejemplo, van a depender, ¿no? De la presencia, digamos, van a proceder de diferentes ambientes, ¿no? Ya sea una fermentación láctea, una producción de gas o por proteólisis, ¿no? Una fermentación láctica es por la presencia de Streptococcus, ¿ya? Y ahí tenemos, por decir, rangos de temperatura, los Streptococcus lactis, se va a desarrollar, digamos, de 10 a 37 grados centígrados, ¿no? El termófilos y así, ¿no? Digamos, este grupo de microorganismos nos van a llevar a lo que se llama una fermentación láctica. Luego también la leche que puede sufrir una producción de gas, se va a producir gas, ¿no? Y eso, ¿por qué? Por la presencia de qué va a ser esto de acá, ¿no? Por la presencia de coliformes o Bacillus o Clostridium, ¿no? Esos microorganismos en la leche va a producir ese gas. Luego va a aparecer lo que se llama también lo que se llama la proteólisis, un sabor, va a cambiar, digamos, las características, en este caso, las características organolépticas, básicamente, digamos, el sabor, a un sabor amargo. Y esto por la presencia de ¿quién? Del Streptococcus faecalis, por ejemplo, del Clostridium o del Micrococcus, ¿no? Básicamente. Luego tenemos acá en la mantequilla. En la mantequilla, por ejemplo, tenemos una superficie pútrida. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se da esa presencia pútrida? Por la presencia de la Pseudomonas putrefacens, ¿no? Un enranciamiento por la Pseudomonas fragile, ¿no? Un sabor a malta en la mantequilla por el Streptococcus lactis, ¿no? Y cuando hay presencias digamos, algún tipo de manchas, es por la Pseudomonas nigrifrancis, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene, digamos, la presencia de cada uno de estos microorganismos causa algún tipo de alteración diferente, ¿no? En este caso, a la mantequilla, ¿ya? Luego tenemos aquí, digamos, en los quesos, estamos hablando de los quesos, que durante la maduración y el curado, la pérdida de textura, consistencia, aspecto y aroma, ¿no? Entonces, puede suceder eso, ¿no? Esa pérdida de textura, consistencia, aroma, todas esas cosas. Y por la presencia de quién se da eso, básicamente, por la presencia por ejemplo, de Clostridium, ¿ya? Digamos, Lentoputrensis, que ocasionan la putrefacción en los quesos, ¿no? Hay unos quesos que se sienten, digamos, a un olor a podrido, todo eso, digamos, eso es por la presencia de estos microorganismos, que viene a ser el Clostridium, ¿no? Luego también se tiene, digamos, si en los quesos se ve un color oscuro, un olor desagradable, también puede ser por la presencia de bacterias que se denomina el Bacterium proteolyticum, ¿no? Entonces, por la presencia de este microorganismo puede causarse este color oscuro o un olor desagradable. Luego también la alteración de los quesos terminados se asocia básicamente con el porcentaje de agua residual, ¿no? Que se tiene, que son asociados por mohos, básicamente. Dentro de esos tenemos el Cladosporium, ¿no? Los aspergillus, la alternaria, ¿ya? Y estos grupos de mohos van a causar algunos sabores y colores extraños, ¿no? Básicamente. Luego tenemos en la leche en polvo, por ejemplo, en el envase y almacenamiento, cuando hay, digamos, un almacenamiento inadecuado, básicamente, va a ocurrir, por ejemplo, un ablandamiento con la presencia de gas, ¿no? Del microorganismo, ese es por la presencia de un Clostridium, ¿no? Básicamente. Y cuando, digamos, esta leche en polvo, de alguna forma se siente un sabor amargo, es por la presencia de Bacillus, básicamente. Así también tenemos en la leche condensada, ¿no? En este caso es un poco más, la probabilidad de esta contaminación es un poco menor, ¿no? Porque, digamos, su contenido de agua, su actividad de agua es bajísima, ¿no? Básicamente. Luego tenemos en los alimentos enlatados, por ejemplo, estos son ejemplos que se dan. Las bacterias esporuladas como el Clostridium, el Bacillum, van a causar lo que es el agriado, plano o fermentación simple, ¿no? Digamos, en cualquier alimento enlatado. Un olor ácido de un alimento enlatado, ¿quién me va a causar?
me va a causar el Clostridium, ¿ya? El Clostridium thermus, o la Saccharomyces, ¿no? Que va a producir gas, básicamente en los enlatados por decir, de carnes, marinos, ¿no? De algunos tipos de verduras, ¿no? Entonces, ese olor a ácido me va a causar, ¿quién me va, digamos, quién es el responsable de provocar o de generar este olor ácido? Este tipo de microorganismo que viene a ser el Clostridium, ¿no? También se puede producir digamos, un olor sulfídrico, ¿no? En los alimentos de baja acidez. Como ven acá también hay, digamos, cuando se forman sustancias con malos olores, se debe también a la presencia de Clostridium, ¿no? La presencia de Clostridium básicamente, ¿ya? Los bacillus también, digamos, acá se ha puesto, digamos, que los bacillus, ya sea el subtilis o el mesentericus o el bacillus cereus, van a sobrevivir realmente, digamos, a los tratamientos térmicos y a la existencia digamos, del aire, ¿no? En los productos enlatados, ¿ya? Por eso digamos, es necesario saber, digamos, el adecuado tratamiento térmico que se debe hacer a todo producto enlatado, básicamente, ¿ya? Y productos enlatados en frutas, por ejemplo, productos en frutas y productos cárnicos podrían afectarnos digamos, cuando hay presencia de Streptococcus, por ejemplo, o Lactobacillus, ¿no? Entonces, ese grupo de bacterias puede estar presentes, digamos, en productos cárnicos o de frutas, pero en productos enlatados, básicamente. Bien, hasta ahí se ha visto, digamos, todo lo que es contaminación y alteraciones de los microorganismos en los alimentos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poquito en forma general nada más lo que es la vida útil del alimento, ¿no? La vida útil del alimento realmente va a depender de todos esos, digamos, la presencia de los microorganismos, el tratamiento que se hace, va a depender de muchos factores realmente, ¿ya? Pero, digamos, lo que se ha indicado con anterioridad es básico saber para digamos, determinar mi vida útil de mi alimento, ¿ya? Entonces, nos podemos preguntar qué es la vida útil de un alimento. Entonces, decimos que es el tiempo en la cual, digamos, que después de elaborado el alimento, es ese tiempo en la cual el alimento sigue siendo seguro y apropiado para el consumo, que no va a causar, digamos, algún tipo de daños, ¿ya? No solamente daños, sino que no va a cambiar sus características físicas, microbiológicas o sensoriales, ¿ya? No va a cambiar, básicamente, especialmente las nutricionales o funcionales. Cuando no cambia, estamos hablando de, digamos, de ese periodo de tiempo que lo llamamos vida útil del alimento, ¿ya? ¿Y de qué va a depender básicamente la vida útil del alimento? Va a depender en realidad, de diversos factores, ¿no? Va a haber, por ejemplo, reacciones microbiológicas, enzimáticas, fisicoquímicas, ¿no? Que van a interactuar entre ellas, ¿no? El alimento en realidad es compuestos muy complejos, ¿no? Donde pueden interactuar diferentes cosas, ¿no? Ya para determinar la vida útil del alimento, como hemos dicho, hay ciertos factores, ¿no? Uno va a depender de la formulación, es decir, qué es lo que yo estoy poniendo primeramente, ¿no? Si estoy poniendo insumos de buena calidad, la materia prima de buena calidad, o ha sido bien seleccionada o no ha sido seleccionada, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, de repente ya está arrastrando algún tipo de microorganismo, ¿no? Es una parte, es la primera parte. Luego la segunda parte es, digamos, la parte de procesamiento, ¿no? Si ese alimento que, por ejemplo, no lo he seleccionado bien, ha pasado, digamos, a procesamiento con cierta carga microbiana, no se ha hecho el debido lavado, desinfección o el tratamiento previo, y luego pasa a procesamiento, ya está arrastrando una carga microbiana, digamos, considerable, ¿no? Luego en el procesamiento, si yo no tengo las condiciones adecuadas, primeramente condiciones como ambientes necesarios, entonces
también es un factor importante, digamos, para poder determinar mi vida útil, ¿no? ¿Cómo se encuentra mi planta? ¿Ya? Y el otro punto es, digamos, las variables que yo pueda utilizar. Por ejemplo, temperatura, presión, tiempo digamos, de pasteurizado, tiempo de escaldado, todas esas cosas va a influir bastante, digamos, en lo que es para determinar la vida útil del alimento. Yo tengo que saber para eso. Luego, una vez que ya tengo el alimento, tengo el procesamiento, y luego me voy al empaque, lo voy a empacar. En el empaque también es importantísimo, ¿no? Tener el empaque adecuado, ya que muchos de ellos, de los empaques, de repente pasa una cantidad considerable de oxígeno o de repente bastante humedad, el aire, ¿no? Entonces, hay esa transmisión. Entonces, va a depender del empaque, digamos, cuánto dure, digamos, el alimento, ¿no? Sea más largo o más corto, va a depender de eso. Y finalmente también de las condiciones de almacenamiento, ¿no? Muchos alimentos requieren estar almacenados a bajas temperaturas, ¿no? Y otros no, ¿no? Entonces va a depender de las condiciones en las cuales yo pueda poner mi alimento. Entonces, bajo esas, digamos, esos factores generales, yo podría determinar, digamos, la vida útil del alimento, teniendo en cuenta básicamente estos factores, ¿ya? En forma general. Aquí se ha puesto, digamos, las pruebas de vida útil de un alimento, que puede ser en tiempo real o pueden ser unas pruebas aceleradas, ¿no? En tiempo real, donde se considera, digamos, son una forma de una prueba en la cual yo pongo el alimento en las condiciones en las cuales se encuentra realmente, ya sea la temperatura ambiente, la presión ambiental, ¿no? La humedad ambiental, todos esos factores, digamos, y yo pongo mi alimento y yo empiezo a evaluar durante el tiempo. No es un poco largo, la evaluación sí es larga, pero digamos, si no se tiene ningún tipo de investigación, no se tiene un conocimiento, sí es necesario, pero si se tiene ya podría yo de alguna forma acelerar, ¿no? La otra parte, el otro tipo, la otra forma digamos, de hacer una prueba de vida útil de los alimentos es una prueba acelerada, ¿no? En este caso ya controlo ciertos factores, como por decir temperaturas, presión, oxígeno, ¿no? Oxígeno, hago algún tipo de inducción, ¿no? Pongo catalizadores y todo eso, acelero, digamos, si hubiese presencia de microorganismos, digamos, el desarrollo de esos microorganismos, ¿no? Acelero mucho más. O de repente, algún tipo de reacciones químicas que pueda ocurrir dentro del alimento, ¿no? No necesariamente puede ser la presencia de microorganismos, sino también unas reacciones químicas, ¿no? O de repente, si se trata, digamos, de un envase, acelero, digamos, en cuestión de humedad, aumento, y, digamos, determinaría con mayor rapidez, con mayor, digamos, en menos tiempo, digamos, las variables de tiempo para determinar, digamos, el tiempo de vida útil de un alimento, ¿no? Entonces yo manejo, ¿no? Yo pongo. En cambio, en el tiempo real no modifico ningún tipo de parámetro, ¿no? Básicamente es eso. Ya, en cuanto a esto, digamos, esta diapositiva nos muestra de que tanto, digamos, la oxidación como la presencia de microorganismos o toxinas, ese es el grupo general que me va a determinar, digamos, digamos, el tiempo de vida de un alimento, su vida útil, ¿ya? La presencia de estos compuestos, básicamente. Y aquí decimos, bueno, se presenta lo que se llaman los métodos de determinación de tiempo de vida en anaquel, ¿no? Hay métodos directos, métodos indirectos, ¿no? Los métodos directos, por análisis en tiempo real, lo que hemos dicho, y los indirectos, como pruebas aceleradas o, en este caso, predicciones matemáticas, ¿no? Entonces, son métodos directos, indirectos, o tiempo real, o pruebas aceleradas, lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Bien, hasta ahí hemos agrupado dos cosas, ¿no? Bueno, uno que viene son las alteraciones generales de los alimentos, cómo se alteran, qué pasa, los microorganismos, qué microorganismos se encuentran en qué alimentos, cuáles son las condiciones en las que se desarrollan los
los alimentos, ya sean factores intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Es ese grupo. Ahora, digamos, pasamos a eso, a lo que es el tiempo de vida útil, qué es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Y para poder determinar cuánto me va a durar, digamos, mi alimento, en realidad, ¿ya? Pero todo eso, básicamente, me sirve para algo, ¿no? Para salir al mercado y poder ofrecer productos de calidad. Pero eso no es porque se me ocurra, sino que también está normado. Aquí en esta diapositiva, básicamente nos muestra, digamos, hay cierta normativa que nos muestra, digamos, esos criterios, en este caso microbiológicos, que debe tener el alimento, ¿no? ¿Ya? Y que también, digamos, cuando nosotros sacamos nuestro registro sanitario para un determinado alimento, nos van a pedir lo que es digamos, el tiempo de vida útil, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos ahí la fecha de caducidad de un alimento, ¿no? Entonces, si es necesario saber, digamos, lo que hemos visto, por supuesto que sí. Lógicamente que se los ha dado en forma acelerada, ¿no? ¿Es obligatorio el cumplimiento a nivel nacional de estas normativas? Por supuesto que es importantísimo. ¿Ya? Por ejemplo, es la obtención de registro sanitario, la obtención de certificado de sanitario oficial de exportación, dependiendo, ¿no? La vigilancia y control sanitario por la autoridad sanitaria, verificación o comprobación de la eficacia del HACCP, ¿no? El control analítico de lote de cada producto, entre otros, ¿ya? Bueno, esta diapositiva justamente también está de parte de la norma, donde nos indica digamos, nos da ciertos indicadores, ya tenemos indicadores, está normado básicamente y para cada uno de los grupos de microorganismos que se tiene, ya está en la norma, y esto también se ha sacado de la norma, ¿no? Ahí tenemos la norma, la resolución ministerial 591-2008 del MINSA, ¿ya? Se la ha cortado de la parte de lo que es para leche y productos lácteos, básicamente, ¿ya? Y ahí nos dan, digamos, los parámetros, ¿no? Digamos, tenemos aerobios mesófilos o coliformes, tenemos los rangos, ¿no? Igual también en las leches descremadas, leches ultrapasteurizadas, entre otros. Acá tenemos para productos deshidratados y acá para conservas, ¿no? Todos ellos, como ven, ya tenemos parámetros ahí y lo que nos queda es cumplir, básicamente, ¿ya? Bueno, eso sería todo por ahora. Listo. Entonces, hemos concluido. Muchas gracias, señor Rubén, por su presentación. Va a ser de mucha utilidad a todos los participantes que han estado ahora en sala.